Nuestro WhatsApp 310-307-7351. 310-307-7351. 310-307-7351. Programa tus canciones y disfruta con nosotros. La rabia es una enfermedad mortal. Si un perro o un gato lo muerde, rasguña o lame una herida, es importante que acuda de inmediato al centro médico más cercano para recibir atención de urgencias. Allí lavarán la herida o zona expuesta al contacto con el animal con agua abundante y jabón en 3 momentos, para evitar que el virus se propague por su cuerpo a través de su sistema nervioso. Usted deberá entregar datos de identificación, descripción y localización del animal agresor para determinar la salud del perro o del gato y definir si usted debe ser vacunado o no. En caso que necesite vacunas, el tratamiento consta de 4 dosis que son aplicadas en los antebrazos durante un mes. Si usted es citado para iniciar o continuar el tratamiento, acuda al centro de salud que lo llamó. Secretaría de Salud, Gobernación de Cundinamarca, Región que Progresa. Todos somos actores viales y si has sufrido daño o afectación por estar involucrado en un accidente de tránsito, EOVIS es el equipo de orientación a víctimas de siniestros viales, quienes están para dar la primera orientación a nivel jurídico o psicosocial. Si eres una víctima de un siniestro vial, escríbenos a eovis-medio-stmc@cundinamarca.gov.co y un orientador te contactará. Cundinamarca, región que progresa por la vía de la vida. Desde la tierra del cóndor, transmite El Dorado Radio 99.5 FM, HJE 78. El Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca, región que progresa. Cundinamarca, El Dorado, la leyenda vive. Conoce noticias ambientales de Cundinamarca, historias de vida, tips para cuidar la naturaleza y mucho más del territorio CAR. Todos los jueves a las 9 de la mañana por El Dorado Radio en los 99.5 FM y eldoradoradio.co. A tono con la CAR. Muy buenos días, qué placer saludarlos en este regreso en A Tono con la CAR en El Dorado Radio de los 99.5 de la FM. Bienvenidos. Nos acompañan en la mesa de trabajo Liliana Salas, Eric Palacino y Juan Carlos Buitrago. La luna se refleja en tus ojos. El Paraíso se llama esta canción que estábamos escuchando de fondo. Los artistas que la interpretan son Nación Equeco y Julieta Venegas. Es del año 2021 y con esta canción pues les damos la bienvenida aquí a Tono con la CAR. Un saludo para todos los compañeros en la mesa y feliz día al periodista. Feliz día del periodista, qué grato poder comenzar este año en A Tono con la CAR con 2 celebraciones muy especiales de las que hoy hablaremos en este programa tan especial aquí en A Tono con la CAR. Un feliz día Liliana, feliz día Eric, feliz día Juan Carlos y a todos nuestros colegas que hoy nos están escuchando, quienes realizan una labor maravillosa para comunicar, para informar, para llevar las noticias del territorio CAR y especialmente esas noticias ambientales que tanto nos aportan para tener una mejor calidad de vida. Así es, con el feliz día también para todos los oyentes que nos escuchan y se conectan en todos los rincones de Cundinamarca y 6 municipios de Boyacá que hacen parte de la jurisdicción de la CAR Cundinamarca, retornando en este 2023 con la nueva temporada de A Tono con la CAR. Diego. Muy buenos días, compañeros y a todos nuestros oyentes. Y les cuento, ¿ustedes saben por qué es el 9 de febrero Día del Periodista? ¿Por qué, Juan Carlos? Rápidamente, por allá en 1791 es el primer periódico creado por el cubano Manuel del Socorro Rodríguez
y de la victoria, y en él se escribieron grandes próceres, también escribían de Antonio Nariño, Francisco Antonio Sea, Francisco José de Caldas y otros grandes próceres, y donde básicamente escribían valores literarios, actividades militares y los desarrollados temas como ciencia en su momento. La famosa Bagatela, ¿no? Que La fue Bagatela el primer periódico en Colombia. Y por eso salió el 9 de febrero y por eso se conmemora el Día del Periodista, esta fecha que para nosotros resulta ser tan importante, para quienes llevamos esta profesión en el corazón y la ejercemos con mucho honor, respetando su esencia fundamental, ir más allá para siempre entregar hechos que sean verídicos, la verdad ante todo, Eric. Así es, y pues nos unimos a esta celebración de todos los comunicadores en el territorio nacional, también por supuesto en las regiones, a todos estos comunicadores que hacen visible la actividad ambiental de la CAR Cundinamarca y de entidades del orden departamental. Bueno, y ya que pues seguimos hablando del Día del Periodista, pero pues yo quiero también, ustedes nos traen daticos de esta fecha, yo quiero traerles daticos de esta canción que estábamos escuchando de fondo. Esta canción fue lanzada en conmemoración del Día de la Tierra en el año 2021 por un cantautor argentino, en colaboración pues con la mexicana Julieta Venegas. Esta canción fusiona sonidos andinos y electrónicos y su letra nos recuerda precisamente lo afortunados que somos de vivir entre las montañas andinas y ecosistemas únicos en el planeta y que muchas veces no valoramos y no somos conscientes del impacto negativo que generamos en ellos. Y es importantísima esta canción, Liliana, El Paraíso, porque hablábamos al comienzo de este programa que hoy tenemos dos fechas muy especiales. La primera tiene que ver con la celebración del Día del Periodista, que ya hemos mencionado, y la segunda, este programa hoy va a estar dedicado al carbono, a la neutralidad, carbono neutral, que es un tema muy importante y que además ha permitido que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, sea la primera entidad de este tipo en recibir esta certificación de carbono neutral. Ya hablaremos un poquito de qué se trata ese tema del carbono neutral, que es tan importante no solo para el tema ambiental, sino para que todos, incluso desde casa, podamos contribuir para tener una mejor calidad de vida. Y que es una de las apuestas del actual gobierno, y es justamente esa reducción de las emisiones de gases efecto invernadero. Bueno, ¿qué es carbono neutralidad? Es la pregunta que ya nos comienzan a hacer, para que todos comencemos a entender un poquito qué es carbono neutralidad. Más allá de algo concreto, es lograr una meta, y la meta es llegar a un punto cero. Se llama neutralidad porque es el punto cero de generar eso que se denomina gases efecto invernadero. Entonces la idea es reducir la emisión de gases efecto invernadero y poder llegar como al punto cero en carbono, por eso se llama carbono neutralidad. Pero Diego, aquí también hay que tener en cuenta algo, y es que no se trata pues de que definitivamente, bueno, que sería lo ideal, pero digamos que es un poco difícil también el hecho de que no se emita ningún tipo de gas de este tipo. Entonces, ¿cuál es la idea? Y cuando hablamos justamente de carbono neutro o de carbono neutralidad, es justamente neutralizar esa huella que hemos dejado, poder neutralizarla a través de ciertas compensaciones, de ciertas medidas con las que podamos llegar a eso, a poder neutralizarlo. Es un concepto muy de vanguardia y le apunta a lograr un punto de equilibrio. Exacto. Es decir, emito un 50, vamos a ponerlo en guarismos, emito un 50, voy a contrarrestarlo con un 50. Pero es eso que ustedes dicen, no se trata, porque es imposible que tengamos actividades que no generen este tipo de efectos que terminan siendo nocivos, pero lo que ustedes están diciendo muy bien, lo que se trata es de mitigar y reducir, y aquí es donde entran, Eric dice guarismos, yo digo matemáticas, las matemáticas muy bien, que así como suma también resta. Entonces, si yo genero algún tipo de emisiones, efecto invernadero, pues tengo que realizar algunas actividades que mitiguen el impacto y que además ayuden a esa reducción. ¿Cuáles? Por ejemplo, sembrar árboles. Sí, de acuerdo. Es una maravilla sembrar árboles. El año pasado, si ustedes se acuerdan, el actor Robinson Díaz hizo una propuesta maravillosa en el Congreso Internacional de Investigación e Innovación Ambiental que realizó la CAR, y era que ojalá, cuando cada uno de nosotros cumpliera años, el mejor regalo que podíamos tener era sembrar un árbol, porque eso era sembrar vida. Y hoy que estamos
conmemorando esta fecha, pues más que conmemorar es resaltar la labor que ha hecho la CAR para convertirse en la primera autoridad ambiental del país en recibir este certificado de carbono neutralidad. Pues qué bueno retomar esta apuesta de que cuando celebremos, y hoy que es un día para celebrar por el Día del Periodista, sembremos árboles. Todos nosotros los periodistas hoy deberíamos por lo menos sembrar un arbolito. Sería una muy buena alternativa para unir las dos fechas. Bueno, un tema importante con el de la siembra es que, pues ya más adelante nos lo van a explicar los expertos, el árbol pues tiene la posibilidad de capturar este CO2 que emitimos y allí pues hay una posibilidad ecosistémica muy importante de reducción del impacto de estos gases de efecto invernadero en la capa de ozono y en últimas en el cambio climático, que es finalmente lo que le apunta todo este conjunto de estrategias. Muy importante también, junto con las estrategias mismas, es la medición. Es la puesta a punto, y en lo que ha trabajado la CAR es la puesta a punto de estos indicadores que me permiten decir objetivamente, mire, yo estoy controlando la utilización de papel, ¿no? Yo estoy controlando el tema de electricidad, estoy utilizando energías limpias, le apunto con mi parque automotor a los motores híbridos. Entonces, o a los netamente eléctricos. O a los netamente eléctricos, que sería pues el escenario ideal. Entonces es también cómo presento objetivamente de que sí estoy llegando a la carbono neutralidad, no como una puesta en escena, no como un querer, sino realmente con unos números, con unas matemáticas, porque definitivamente hay que apuntarle eso, hay que demostrar la carbono neutralidad, no es decir, oiga, yo qué ecológico soy, sino demostrarlo. Sí, es que efectivamente ese es el punto de partida para poder generar esas estrategias de carbono neutralidad, y es calcular. El cálculo es el punto de partida, y justamente pues el llamado es principalmente a las empresas, bueno, a los estados, en general a organizaciones a que calculen cuál es esa huella que están dejando, y a partir de ese cálculo, que es el punto de partida, lo principal, ahí sí entonces generar esas estrategias para contrarrestar. Las compensaciones. La carbono neutralidad se alcanza cuando se emite la misma cantidad de CO2 a la atmósfera de la que se retira por diferentes vías, que es lo que ustedes están diciendo, lo que deja un balance cero, es decir, una suma y una resta, llegamos a cero, y ese cero lo dejamos en la huella de carbono. Ustedes están diciendo, todos, inclusive cada uno de nosotros, podría medir su huella de carbono. Hay una aplicación que le permite a cada persona medir su huella de carbono. ¿Cómo mide la huella de carbono? ¿Qué tanto transporte utiliza? ¿Qué tanta electricidad utiliza? ¿Qué tanto combustible utiliza? Y todo eso es lo que va dejando la huella de carbono. ¿Cómo reduce uno su huella de carbono? Caminando, utilizando vehículos sin combustibles, es decir, sin gasolina, sin diésel. Por ejemplo, aunque suene ilógico en esta modernidad, secando la ropa con el sol, no con lavadora, con secadora, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que en las épocas anteriores de nuestros ancestros, pues no había tanta contaminación porque todo era mucho más natural. Todo tiempo aquello lejano fue mejor. Bueno, y más sobre ese bueno, tema. ambientalmente aparentemente sí. Inclusive un datico, las Naciones Unidas a través de estos consensos llegados a los acuerdos en París como cumbre climáticas internacionales, y uno de los grandes objetivos de estas cumbres es que el desarrollo sostenible invitan a los gobiernos a adaptar estrategias para lograr resiliencia climática enfocados en disminución de estos gases que estamos hablando y este efecto invernadero. Y obviamente estas compensaciones de emisiones a través de acciones que mitiguen este impacto. Bueno, como ya se están dando cuenta, hoy hablaremos de esta maravillosa tarea que tenemos todos de llegar a carbono neutro. Y esto lo haremos con unos invitados especiales que tendremos después de estos breves mensajes institucionales. Ya regresamos en A Tono con la Cara. Alto al fuego. El 90% de los incendios forestales son provocados por el descuido humano. Un cigarrillo desechado, un fuego artificial o una hoguera mal apagada pueden provocar impactos irreversibles en los ecosistemas y aumentar el efecto invernadero. Cuidemos nuestra casa común. Un mensaje de la CAR Cundinamarca, territorio ambientalmente sostenible.
La rabia es una enfermedad mortal. Si un perro o un gato lo muerde, rasguña o lame una herida, es importante que acuda de inmediato al centro médico más cercano para recibir atención de urgencias. Allí lavarán la herida o zona expuesta al contacto con el animal con agua abundante y jabón en 3 momentos, para evitar que el virus se propague por su cuerpo a través de su sistema nervioso. Usted deberá entregar datos de identificación, descripción y localización del animal agresor para determinar la salud del perro o del gato y definir si usted debe ser vacunado o no. En caso que necesite vacunas, el tratamiento consta de 4 dosis que son aplicadas en los antebrazos durante un mes. Si usted es citado para iniciar o continuar el tratamiento, acuda al centro de salud que lo llamó. Secretaría de Salud, Gobernación de Cundinamarca, Región que Progresa. Ponte a tono con la CAR, un espacio radial de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca por un territorio ambientalmente sostenible, por El Dorado Radio. Regresamos aquí en A Tono con la CAR. Hoy estamos hablando de la carbono neutralidad. Y resulta que la carbono neutralidad no solo se mide, sino también se certifica. El ICONTEC, que es el instituto que mayor experiencia tiene en términos de certificación en el país, que ha sido reconocido incluso internacionalmente, pues emite unas certificaciones a aquellas empresas que realmente cumplan con los requisitos para poder llegar a la certificación de carbono neutralidad. Y eso es lo que ha venido haciendo. Por eso tenemos 3 datos claves de lo que ha pasado con la certificación de carbono neutralidad, Eric. Muy bien, el primero de ellos es que la CAR Cundinamarca efectivamente fue certificada por el ICONTEC como la primera corporación carbono neutro del país. Bueno, otro de esos datos que tenemos es que ese reconocimiento fue otorgado, este reconocimiento a la CAR, o esa certificación más bien, fue otorgada por un periodo de 3 años, durante los cuales la entidad pues deberá continuar con ese compromiso y para eso pues adoptó una serie de acciones que deberá cumplir en estos 3 años. Así es, Lili y oyentes, yo les cuento que otras organizaciones también han sido certificadas por el ICONTEC, que son el Banco de Bogotá, Postobón, Carulla Fresh Market, Holcim, que es esta empresa de cementos, y la multinacional energética ISA. Bueno, y antes de seguir hablando de este tema de la carbono neutralidad, son las 9:16 de la mañana, llega la hora de estar con los oyentes y con las noticias de las regiones. Por eso está aquí la CAR en las regiones. La CAR en las regiones. Un recorrido por la actualidad de nuestra jurisdicción. La CAR realiza jornada de reforestación en Chiriguaní, en el Bajo Magdalena. Allí está Laura Delgado. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos los oyentes y a la mesa de trabajo. Bueno, pues hablando de siembras, yo les cuento que así es. Nosotros estamos participando junto a la Fundación Palcera y en equipo con estudiantes, con líderes comunales, con voluntarios ambientales y por supuesto con las autoridades municipales y departamentales en la siembra de más de 400 palmas de cera y en la siembra de 200 árboles de madre de agua. Esta siembra la estamos realizando en la Reserva de Palmas de Cera, la cual está ubicada en la vereda Montefrío, en el municipio de Chaguaní. Yo los dejo con Mario Álvarez, él es el profesional social de la regional, y pues él nos va a contar un poquito más acerca de toda esta siembra y del objetivo principal. Esta actividad se está desarrollando con las comunidades, especialmente de la vereda Montefrío, Llanadas, que se han vinculado a la iniciativa con el propósito de conservar la palma de cera. Entendemos la importancia de esta especie y del ecosistema para el país. Recordémosles a los oyentes que esta especie, la palma de cera, se encuentra en peligro de extinción y por eso estas actividades que realizamos directamente desde la casa nos van a permitir seguir conservando esta reserva natural. Gracias, Laura, por la información desde Chaguaní, en el Bajo Magdalena, y seguimos este recorrido en las regiones con Mauricio Ochoa, que está en este momento con María Fernanda Hincapié para contarnos qué está pasando en el páramo de Rabanal. Buenos días, Mauricio. Buenos días, compañeros y todos los oyentes. Así es, la CAR rechaza los atentados contra la flora que se han registrado recientemente en el páramo de Rabanal.
Se trata de quemas en varios puntos de este ecosistema estratégico. Pues ante este panorama, la CAR emprenderá acciones en Ráquira para identificar si en esa zona también se han registrado quemas o afectaciones de alguna índole. Yahana Castro, directora regional de Chiquinquirá, nos amplía un poco la información. En los próximos días, la Dirección Regional de Chiquinquirá estará realizando visitas técnicas al páramo de Rabanal, municipio de Ráquira, jurisdicción de la corporación, para verificar cualquier clase de afectación. Y ahora vamos a Chiquinquirá con María Fernanda Hincapié, quien nos cuenta la capacitación que realiza la CAR a campesinos en el tema del manejo adecuado de serpientes. María Fernanda, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, como tú lo estás diciendo, la CAR ha venido asesorando a la comunidad de Boyacá sobre el manejo de serpientes, pues el incremento en el avistamiento de este tipo de reptiles ha generado una alerta en la comunidad del sector rural de Chiquinquirá. Por eso, un grupo de funcionarios de la corporación se reunió con varios ganaderos y campesinos para escuchar sus inquietudes frente a este incremento. Y también tenemos a Yahana Castro, directora regional de Chiquinquirá, que hace un llamado a la comunidad para el buen manejo de esta especie. Hacemos un llamado a la comunidad a comunicarse con la corporación cuando encuentren serpientes, ya que allí contamos con expertos en el manejo de la fauna que están dispuestos a ayudar a reubicarlas para que continúen cumpliendo con su importante función ecológica. Y seguimos este recorrido por las regiones con Natalia Católico, quien nos va a informar con respecto a que la CAR abre convocatorias para vincularse a su programa de economía circular y para integrar el Comité Interinstitucional de Flora y Fauna. Natalia, muy buenos días. ¿De qué se trata esta información? Muy buenos días, Diego, y para los oyentes, muy buenos días. Les cuento que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca extiende una invitación a participar a las autoridades ambientales, entes de control, CTI, institutos de investigación científica, entidades de apoyo del Sistema Nacional Ambiental, SINA, grupos étnicos y entes territoriales a ser parte del Comité Interinstitucional de Flora y Fauna Silvestre para Cundinamarca y Bogotá. El propósito esencial de este comité es contribuir a la estrategia nacional para prevenir el tráfico de especies silvestres y defender nuestra fauna y flora. Para mayor información de cómo pueden participar, pueden comunicarse a través de nuestros canales de atención o en nuestras redes sociales. También, si tu empresa o unidad productiva está ubicada en la jurisdicción CAR, te invitamos a participar del proceso de acompañamiento técnico en economía circular. Se obtendrán beneficios de acompañamiento técnico personalizado, diagnóstico del estado circular de la empresa o la unidad productiva, identificación de oportunidades de simbiosis industrial y posibles alianzas entre participantes, entrega certificaciones y a tu empresa o unidad productiva. Te invitamos a participar del proceso de formación y seguimiento a empresas de productores. Si quieres comunicarte, puedes escribirnos a través del correo economiacircular2023@gmail.com. Bueno, Natalia, muchas gracias. Natalia nos estaba hablando de dos convocatorias que está adelantando la CAR y es pues para las empresas que quieran certificarse en economía circular y además de certificarse, pues poder capacitar a sus empleados en todo este manejo de economía circular, pero nos hablaba además de la conformación que va a hacer la CAR o esa convocatoria que está realizando la CAR para conformar un comité que es el que se va a encargar de toda la defensa de la flora y la fauna silvestre en el territorio. Ese comité pues lo van a integrar representantes de distintas entidades, ya ella lo nombraba que son entidades como el CTI justamente pues de la Fiscalía, las otras entidades del SINA, y es para aplicar o para desarrollar toda esa estrategia nacional que se está o que se debe implementar en todo el territorio por la defensa de la flora y la fauna, es decir, como evitar que haya tráfico de fauna silvestre e implementar todas esas acciones para evitar el tráfico, el transporte de fauna y de flora silvestre en el territorio. Vamos a unos breves mensajes institucionales que nos darán mucha información con respecto a campañas muy importantes que debemos conocer y ya regresamos con nuestros invitados aquí en A Tono con la Cara. WhatsApp. Nuestro WhatsApp 310-307-7351. 310-307-7351. 310-307-7351. Programa tus canciones y disfruta con nosotros.
árboles. Ahorra agua. No arrojes basura. Recicla. Apaga la luz. Cuida a los animalitos. Dame tu ejemplo. Que este no sea un comercial más en la radio. Escúchalos. Un mensaje de la CAR Cundinamarca. Territorio ambientalmente sostenible. Ponte a tono con la CAR, un espacio radial de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca por un territorio ambientalmente sostenible, por El Dorado Radio. Hoy estamos hablando de la carbono neutralidad, porque Colombia ha priorizado la lucha contra el cambio climático con el objetivo de ser carbono neutral para el 2050, es decir, para el 2050, y disminuir en 51% sus emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030. Bueno, esto quiere decir que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca se ha adelantado por lo menos 7 años para lograr la meta que el gobierno nacional se ha propuesto, y decimos por lo menos porque estamos hablando de la meta del 2030, porque si hablamos de la meta de ser carbono neutral para el 2050, pues se ha adelantado cerca de 27 años, y esta es una noticia maravillosa. Por eso hoy nos acompañan Rubén Imbol, que es el director operativo de la Dirección de Gestión del Ordenamiento Ambiental y Territorial de la CAR, de GOAT, y Edgar Hernán Camacho, que es periodista e investigador ambiental, con quienes compartiremos estos temas de carbono neutralidad. La primera pregunta, y buenos días ante todo, qué bueno que nos acompañen aquí en A Tono con la CAR. La primera pregunta sería para Rubén. Rubén, expliquemos en forma muy sencilla qué es ese tema de la carbono neutralidad que nosotros hemos tratado de decir en palabras simples, pero que a lo mejor usted nos puede complementar, y por qué es importante llegar ahí. Muy buenos días a todos. Sí, la huella de carbono son esos gases de efecto invernadero que generamos con nuestras actividades, principalmente a diario. Toda la sociedad genera o hacemos actividades que hacen consumo de energías y nos llevan a generar esos gases de efecto invernadero que, pues, en términos sencillos, son nocivos para el planeta. La carbono neutralidad que se está adelantando, que viene adelantando la corporación, pues implica que esos consumos que hacemos de energía hemos logrado mitigarlo o compensarlo de alguna manera para que no sea dañino, o compensemos nuestra actividad como corporación, ¿sí? De esta manera, la corporación, como ustedes lo han mencionado anteriormente, ha adelantado algunas acciones para mitigar y otras para compensar en las áreas esa energía que estamos liberando a través de esos gases de efecto invernadero a la atmósfera. Rubén, pero ¿cómo desde la CAR y bueno, y desde cualquier otra organización podemos medir esa huella de carbono que estamos emitiendo? Eso es muy importante. La CAR realmente dispone de una calculadora de huella de carbono a nivel municipal. De igual forma, el Ministerio y otras entidades en la web se disponen de herramientas que nos permiten identificar con nuestras acciones cuánto dióxido de carbono principalmente estamos emitiendo, y de esta manera tener una línea base, establecer cuánto estamos contaminando y cuánto deberíamos mitigar, compensar, o qué acciones debemos adelantar para esa mitigación. ¿Cómo funciona esa calculadora? ¿Qué es eso de calculadora? Sí. Uno se imagina inmediatamente un tema de tecladito y tal. ¿Cómo funciona esa calculadora de huella de carbono? Sí, más o menos la idea de las calculadoras de carbono es que son muy didácticas. Entonces, identifica la acción que estamos reportando, ¿sí? Y en la acción ya existen unos parámetros para saber cuánto dióxido de carbono emite esa acción. Un ejemplo, usted usa el carro todos los días, ¿sí? Entonces, él ya sabe qué tipo de carro es, lo identifica y cuánto puede emitir de dióxido de carbono, para de esa manera establecer una línea base de cuánto está generando de emisiones. Pero esa calculadora era la que hablábamos hace un momento, como de aplicación, digamos, una ¿cierto? aplicación, Sí, exacto. ¿Y esa la puede tener cada persona? Claro, en este momento, como les digo, la de la corporación se encuentra para hacer el cálculo a nivel municipal. Principalmente es una herramienta para los entes territoriales, con sus actividades, principalmente del sector industrial, agropecuario, que están en el territorio, donde ellos identifican cuáles son las acciones, cuánta actividad y gases de efecto están
emitiendo. Está disponible por la corporación de hecho tiene una guía y da las capacitaciones a los entes territoriales. De igual forma existen otros mecanismos en la web generados principalmente por organizaciones que ya a nivel de individuo permiten hacer algunas estimaciones de ese efecto que estamos generando. Y si están los municipios, por ejemplo, en el caso acá del territorio CAR, ¿están los municipios realmente midiendo, están calculando su huella de carbono, si están utilizando esta calculadora, esta herramienta para poder hacer esa medición? Sí, y ese es un gran avance que tenemos desde la corporación, ya que nosotros hacemos como corporación capacitación de forma continua a los municipios en territorio sobre la utilización de esta herramienta. Les ayudamos a implementarla, a identificar sus datos, dónde deben conseguir sus datos, para que ellos puedan hacer esa medición. De igual forma, como parte de la estrategia que tiene la corporación y atendiendo también las políticas de gobierno, Estado frente a la mitigación que debemos hacer, dentro de los procesos de concertación de los planes de ordenamiento, se les pide a los municipios hacer la utilización de esta herramienta para que establezca metas e indicadores en la disminución de sus gases de efecto invernadero. Bueno, y tenemos aquí también a Edgar Hernán Camacho, que como ya lo comentaba Diego, lo mencionaba en la presentación, pues es periodista investigador en temas ambientales. Y bueno, Edgar, quisiéramos preguntarle acerca de esta meta, digamos, que se ha propuesto el gobierno de la disminución de los gases, de la emisión de gases de efecto invernadero. Bueno, ¿cómo usted ve desde esa mirada periodística también y de investigación, cómo ve esa meta que se ha propuesto el gobierno? Muy buenos días para todos los oyentes, aquí en la mesa de trabajo, Diego, Liliana. Es importante tener en cuenta que en el año 2021 la ley 2169, la ley que se conoce como Acción Climática, estableció un compromiso para todo el sector empresarial en el país, y es la manera en la que deben gestionar sus planes, sus programas, sus proyectos, conforme iniciativas de reducción de gases de efecto invernadero, pero también la manera en que deben reportarlas, esas emisiones, de qué manera se pueden calcular y de qué manera se pueden reportar. Y aquí viene un trabajo interesante del gobierno anterior y del nuevo gobierno, junto con las autoridades ambientales territoriales, en cuanto a acercar al sector productivo. Uh-huh. Y en esa sinergia buscan cómo poder visibilizar con indicadores qué tanto ha impactado su actividad productiva en la atmósfera, en el suelo, en la pérdida de biota, en la densidad del recurso vegetal, la pérdida de fauna y de algunas especies estratégicas para los territorios. Y en ese orden de ideas, los gases de efecto invernadero con relación a la actividad productiva que tienen las empresas, pues juega un papel sustancial en cuanto a qué se está produciendo, para qué se está produciendo, cómo lo están desarrollando y qué medidas están tomando las organizaciones, las empresas, para poder cambiar prácticas que sean un poco más sostenibles o menos perjudiciales en el corto, mediano y largo plazo. Y creo que ahí la Ley de Acción Climática juega un papel importante frente al compromiso con lo que Diego presentaba frente al 2030 y el 2050, porque hay un reto grande y es disminuir las emisiones, pero conforme se pueda tener sostenibilidad en los procesos alimenticios, en la capacidad de alimentación que se le pueda suplir a la sociedad, la relación misma de la sostenibilidad económica de las organizaciones, para poder garantizar en el tiempo la permanencia laboral, productiva y laboral, y al tiempo de poder desarrollar un proceso de crecimiento hacia un modelo de no solo de economía clásica como la venimos viendo, sino de bioeconomía, una nueva tendencia. Perdón, es que escuchándolo me parece muy interesante esto que está diciendo Edgar, pero además lo veo al lado con un libro que es súper interesante, que es El Camino a Cero. Y yo quisiera preguntarle, Edgar Hernán, para complementar parte de lo que está diciendo, de cuál sería ese camino, si uno dijera, el camino que tenemos que recorrer, pero como con tips claritos para saber qué es lo que debemos hacer. ¿Cuál es ese camino que las empresas, las instituciones y las personas
debemos recorrer para llegar a cero? Qué buena pregunta. Partemos de la base de reconocer que estoy yo como persona, como individuo, como parte del sistema social y ecosistémico en un territorio, en la nación y por supuesto en el planeta Tierra. Yo como persona, ¿qué rol estoy jugando frente a las emisiones de gases de efecto invernadero? ¿Qué estoy emitiendo yo diariamente? Para tener un contexto real, práctico, desde el momento en que yo pronuncio cualquier palabra, estoy emitiendo dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque pues, la exhalación del ser humano emite dióxido de carbono. Es un proceso natural. Nuestra conformación biológica, física, como organismo biológico, está compuesta por carbono. La asociación que tenemos con los alimentos, los que consumimos a diario, de la energía que consumimos, cómo nos transportamos, pues estamos relacionados directamente con un consumo energético, como lo mencionaba aquí Rubén. Y ese consumo, esa dependencia de la energía, pues es una energía que, si bien no es propiamente electricidad o magnetismo, es energía que se transforma. Los alimentos capturan a partir del proceso de fotosíntesis diferentes convierten diferentes procesos físico-químicos para poder que nosotros tengamos proteínas, enzimas, oligoelementos para podernos sostener. Entonces, lo mismo sucede con una empresa. Las empresas demandan de energía, de insumos, para poder desarrollar diferentes procesos y suplir necesidades básicas con base en el servicio que le presta a su comunidad, bien sea en producir un alimento, en producir un servicio, en generar alguna dinámica. Y en esto, el rol de las corporaciones autónomas junto con las empresas creo que juegan un factor determinante a la hora de poder hacer una simbiosis, como ocurre en la ecología y en la biología, y hacer unas sinergias interinstitucionales para poder precisamente identificar qué se está emitiendo, cuánto de esos volúmenes en toneladas al año emiten y cómo poderlas trasladar a un proceso de compensación, bien sea por reforestación, por restauración, por proyectos Red+, por proyectos de captura de carbono, de restauración en procesos, en ecosistemas claves y determinantes en las áreas naturales de los territorios. Edgar, estas fechas de 2030 y 2050, ¿cómo las observa usted en el entendido de una sociedad que se resiste a dar el paso al uso de energías alternativas? Miremos la crisis y el pánico que genera un anuncio de la posibilidad de menos explotación de hidrocarburos, el tema del ganado, ¿cierto? De la ganadería extensiva. Digamos que una sociedad tan acostumbrada y tan dependiente a los combustibles fósiles, al consumo de carne de ganado, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para cambiar el chip? Porque definitivamente uno ve que es muy complicado. Es decir, el pánico económico está por encima del pánico ecológico y del pánico frente al cambio climático. Inclusive la minería. Otro factor clave en Colombia. ¿No es como muy ambicioso pensar en que el 2030 estemos pensando de otra manera? Sin duda, es ambicioso para un tiempo tan corto. Nos quedan 7 años para cumplir unos compromisos que se hicieron ante el Acuerdo de París, un compromiso general a nivel mundial de los países miembros de este panel y del Acuerdo de París. Sin embargo, hay un factor, y es que ante esa crisis climática que genera el efecto invernadero y el cambio mismo del clima durante las décadas, pues esa temporalidad aceleró las transformaciones socioecológicas, las transformaciones y las posibilidades de suplir las necesidades de demanda energética. Entonces, si bien es cierto que se depende en el mundo de la mayoría del uso de los hidrocarburos y de los procesos mineros para todo lo que conocemos, desde la tecnología hasta los procesos constructivos, que es parte del modelo de desarrollo clásico que vivimos, que hemos venido conociendo. Pero también eso contrasta un poco con la sostenibilidad ecológica, con el criterio de la ecología planetaria, es decir, de la homeostasis que hablan
biólogos y ecólogos frente a ese equilibrio que debe mantenerse. Eso se perdió, o sea, está desequilibrado, no hay equilibrio. Luego, la crisis climática que estamos viviendo exige tomar medidas rápidas. Y esos compromisos de reducir el 51% de las emisiones en Colombia, pues es un desafío interinstitucional. No es solo un desafío ciudadano. Cuando uno mira qué ocurre en el tema de deforestación en la Amazonía, que he estado haciendo pues, durante los últimos años de investigación en territorio, encontramos que la deforestación no es causada por las comunidades in situ, o sea, no voluntariamente. Acá hay intereses de personas que tienen... grandes intereses, pero no legales. Okay. De acuerdo. ¿Y cuánto cuesta deforestar una hectárea? Un campesino no tiene 25 o 30 millones para deforestar una hectárea, para llevar toda esa maquinaria. Acá el criterio del impacto que causa el afolo en temas de manejo de suelos, de la deforestación, de los procesos agrícolas, pues es necesario poderlo dimensionar en un criterio de hacer ese cambio de manera progresiva. Y ya para culminar tu pregunta es la voluntad. Las personas y las empresas reconocen la necesidad de cambios, pero esos cambios requieren voluntad. Bueno, hacer de verdad es un trabajo bastante grande el que se debe hacer con las organizaciones, y justamente pues bien lo decía también el director del ICONTEC cuando entregaba esta certificación a la CAR, y él reconocía y decía, este es un gran aporte que definitivamente está haciendo la CAR a ese compromiso que tiene Colombia con el mundo, y es esa reducción de emisiones. Es un trabajo, como lo dice Edgar, definitivamente pues de muy grande con las empresas, sobre todo, que se debe empezar a hacer para poder lograr ese objetivo. Y la voluntad que recalca Edgar se debe traducir en hechos, en acciones, en programas. Y uno de esos programas tiene que ver con el proyecto Checua. Y por eso llega el momento de contarles una historia maravillosa de don Jorge Darío Cortés, habitante de la vereda del Resguardo en Chiquinquirá, que es uno de los beneficiarios de este proyecto Checua Procas, el programa de conservación del agua y suelo que promueve la CAR y que apoya a más de 3.500 familias campesinas. Esto es Cronicar. Cronicar, historias de nuestro territorio. José Darío Cortés ama el campo. Esa tierra fértil en la que produce los alimentos que nutren su alma y la de su familia. Yo aquí siembro papa, maíz, frijol, alberja. Al hablar de su finca Santo Tomás, ubicada en el punto más alto de una fría montaña, en la vereda Resguardo de Chiquinquirá, una enorme sonrisa se dibuja en su rostro y el brillo de sus ojos negros resplandece debajo del sombrero beige que lo protege de los intensos rayos del sol. Hay mucha gente que, sobre todo la juventud, que hoy en día ellos quieren es que la tierra quede un polvadero, que cruce el viento y se la lleve. Sus manos reflejan experiencia, esa que ha logrado fortalecer con el paso del tiempo, gracias a su vinculación a proyectos como Checua Procas, el programa de conservación de agua y suelo que promueve la CAR desde 1980. Yo me vinculé con los del proyecto Checua exactamente hace casi 20 años. Desde ese entonces empezamos a trabajar con ellos y yo he estado de tiempo completo cada que se puede trabajar con el proyecto. Yo estoy ahí colaborando en lo que sea. Don Darío, a sus 66 años de edad, aún maneja a la perfección la maquinaria que la CAR, a través de este proyecto, tiene al servicio de los más de 40.000 productores del agro y ganaderos en los 104 municipios de su jurisdicción que están vinculados a esta iniciativa. Cogemos única y exclusivamente la herramienta del proyecto para hacer las labores que me parecen muy beneficiosas para el campo, para todo, más economía en cuanto a la labor del trabajo. Y eso es lo que queremos, beneficiar el campo, sostener las tierras. Así, en medio del cantar de los pájaros y el aroma a café fresco que expele de la rústica estufa de carbón que don Darío tiene en su casa, este sencillo labriego se adentra con una sembradora de mano en medio de los surcos para seguir cultivando un futuro sostenible.
Carbono con la CAR, un espacio radial de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca por un territorio ambientalmente sostenible, por El Dorado Radio. Y seguimos hablando del tema de carbono neutralidad. Y la pregunta es para Rubén. Rubén, ¿qué fue lo que hizo la CAR para que pudiera obtener esa certificación del ICONTEC que es tan anhelada por muchos? Bueno, como decía Edgar, lo importante aquí son las acciones. La CAR, desde su propio plan de acción, consiguió que tocaba tomar acciones frente a temas como la mitigación del cambio climático, disminución de la huella de carbono. Frente a eso, generó un proyecto que comenzó aproximadamente en el 2021, porque para poder saber si soy carbono neutro, pues debo saber cuánto estoy generando. En ese sentido, la CAR tomó como línea base todos sus datos de 2021, trabajó durante todo el 2022 en establecer, calcular esos datos para determinar exactamente cuánto eran esas emisiones de gases de efecto invernadero, establecer esas medidas de mitigación que podía hacer y o compensación que se hicieron para llegar a esa certificación que nos dieron a la corporación hace una semana. Bueno, pero Rubén, ¿qué sigue para la CAR? ¿Cuáles son las metas, esos compromisos, esas acciones de las que usted inició hablando? Okay. ¿Qué sigue para la CAR? Claro, lo importante es eso, que no solo se hicieron unas acciones de mitigación y compensación ahora, sino que además se estableció un programa de corto, mediano y largo plazo para la corporación para seguir tomando acciones puntuales para la disminución de los gases de efecto invernadero. Esos programas van enfocados principalmente a la reducción del tema de consumo de energía, principalmente en programas de reducción de energía, consumo de cero papel y un manejo adecuado de residuos. De recordar que nuestro principal factor generador en la corporación identificado en el proyecto pues son el tema de los vehículos y transportes que nos movilizamos por toda la jurisdicción. De esas acciones, la corporación ya ha comenzado a tomar medidas, que es la transformación del parque automotor a vehículos híbridos en este momento. Entonces, esas son las acciones que sirven a futuro seguirlas implementando para tener esa meta que ya 7 años creían que no está en un largo plazo, para lograr ese 51% de reducción acorde a las metas nacionales también. Cuando se habla del tema de compensación, generalmente también se piensa en un tema de compra de bonos, ¿sí? ¿Qué es eso de comprar bonos? ¿Cómo puede uno hacer parte de la compensación comprando bonos? Y quienes si están interesados, ¿qué es lo que deberían hacer para esto? Pero ahí yo le añadiría a esa pregunta, más allá de cómo hacer para comprarlo, ¿qué significa? O sea, listo, yo doy una plata, pero ¿para qué sirve eso? Sí, ¿qué es? ¿Qué es el bono? Sí. ¿Qué es el bono que le da acá? Bueno, los bonos son unas medidas, básicamente son unos instrumentos, como los mencionaba Edgar hace un momento, que hay diversos tipos de bonos, donde, para explicarlo en un lenguaje muy sencillo a la gente que nos pueda entender, es que estamos garantizando que en ciertos sectores se está conservando masas arbóreas que nos permiten mitigar o absorber los gases que hemos emitido. Básicamente es eso. Entonces, el bono es básicamente una asociación que ha hecho un camino, principalmente con programas como el que mencionaba Edgar de Red Más, con el Ministerio, para certificar que ellos conservan esa masa arbórea para... ¿Qué es la masa arbórea? Los arbolitos, okay. Así, árboles. Un conjunto de árboles que me garantiza que estoy absorbiendo esos gases de efecto, principalmente dióxido de carbono, y el bono como tal implica que estamos acompañando, subsidiando para que se mantenga esa masa arbórea. Pero hay una pregunta, Rubén. Las corporaciones autónomas regionales como la CAR, Cundinamarca, muchas veces compran predios para justamente hacer esa conservación ambiental o para buscar una repoblación de fauna y flora. Esto es ese tipo de medidas, y lo otro es, si es este tipo de medidas, ¿las corporaciones podrían en algún momento vender bonos? Claro, digamos que las medidas, como se mencionó hace un momento, son todas acciones articuladas. Nosotros debemos propender porque todas nuestras acciones van encaminadas a lograr esa
disminución de nuestra huella de carbono. Hay programas que acompañan el tema de los bonos de carbono, que es, por ejemplo, los temas de restauración, que a futuro se convierten en esas masas arbóreas. La CAR, de hecho, tiene unas metas específicas en temas de restauración, viene sembrando árboles de forma continua para conservar o recuperar ecosistemas estratégicos, los cuales, a medida que avanzan, pues van a permitir brindar ese servicio de captura de huella de gases de efecto invernadero. En ese sentido, se puede iniciar también el camino para ofrecer esos respectivos bonos de carbono en un futuro. Es decir, o sea, bueno, digamos que traducido un poco, entonces es esa plata que yo pago, esos bonos que yo compro, va sencillamente a dar a un programa para cuidar cierto ecosistema. Es básicamente eso, o sea, yo aporto, yo pago para que cierto ecosistema estratégico sea conservado. Exactamente, sí, funciona de más o menos de esa manera. Lo que pasa es que en la certificación del bono, pues también se hace una medida de saber cuánto me está capturando, para saber cuánto puedo ofrecer dentro de ese bono, cuánto es ese dióxido que va a capturar ese ecosistema que estás conservando. La importancia de la conservación del ecosistema, como ustedes lo están hablando, es esto último que dijo Rubén, es que esos ecosistemas ayudan a capturar capturan ese óxido de carbono, y eso es lo importante ahí, ¿cierto, Rubén? Claro, es muy importante conservar nuestros ecosistemas, por eso también acompañado con lo que decía Edgar, el tema de la deforestación es una afectación grave que pues no contribuye porque las entidades, por ejemplo la corporación, hacen un esfuerzo grande en recuperar unas zonas, pero en otras zonas del país estamos perdiendo esas masas arbóreas. Entonces por eso la necesidad de la articulación, de que todas las entidades del Estado vayamos en el camino de propender por acciones que lleven conjuntamente a mitigar esa deforestación y así como a tener nuevas áreas que nos permitan reducir o capturar más huella, más gases de efecto invernadero. Digamos que qué diferencia, o no sé si resulta siendo lo mismo, tiene esa compra de bonos con el programa Banco 2 que adelanta la corporación. Es lo mismo porque finalmente pues esta iniciativa es pagarle a unas familias para que conserven ciertas hectáreas. Entonces no sé cuál es la diferencia. Sí, son programas similares. Digamos que a nivel de programas pues tienen alcances diferentes, depende de la comunidad y las acciones que se van a adelantar cada uno, pero son programas similares que contribuyen todos, obviamente, al tema de la mitigación frente al cambio climático. Es decir, esta estrategia de Banco 2 que adelanta la corporación, y bueno, claramente que adelantan muchas otras corporaciones también, hace parte de esas medidas para mitigar estos efectos de cambio climático. Sí, claro, nosotros no solo tenemos los programas que mencionas, sino también son medidas articuladas, como te digo, también frente al plan de acción, como tomar medidas internas frente al consumo de cero papel, cambio de la flota de transporte y los programas que acompañamos en territorio, que es muy importante la participación de nuestros campesinos y la gente que está en territorio. Creo que esa conciencia hacia la acción que cada uno puede hacer como individuo a disminuir la huella de carbono es lo que debemos generar en todo el territorio. Rubén, y también la CAR está además capacitando, ahora que usted habla de capacitación, está orientando a ciertas empresas del territorio también para que puedan llegar a ser carbono neutro. No sé si estoy equivocada, si es capacitación que les está brindando para ellos, y nos habla un poco al respecto. Sí, claro, nosotros pues articulados dentro del mismo proyecto que adelantamos el tema de la certificación, vinculamos al sector privado. Aproximadamente tenemos ya vinculadas 25 empresas que están en el proceso de identificación y medición de sus gases de efecto invernadero. Cuánto están emitiendo, cuánto es su huella, para poder llevarlos a futuro también a ese compromiso de carbono neutralidad bajo un sistema que sea sostenible y ellos puedan seguir haciendo sus actividades, pero responsables con el consumo de energía que están haciendo los gases. Edgar, desde esa mirada periodística y ambiental, tal vez, ¿cuál es el impacto social que tiene el que una empresa se certifique en carbono neutro? Precisamente que hay una transformación de esa empresa en un modelo de empresa responsable socialmente, ambiental y con un criterio de gobernanza en su gestión ante la sociedad. Y hacer
esos cambios de un modelo de economía tradicional hacia un modelo de bioeconomía o una tendencia con criterios certificados, pues le permite ser mucho más competitivo en un mercado que exige día a día compromisos frente a estos temas de emisiones, gases de efecto invernadero. Rápidamente, ¿cuáles son esos consejos para reducir nuestra huella de carbono? Tener en cuenta, primero, que todas las actividades que hacemos de diario vivir tienen un impacto. Aquellas que son determinadas para nuestra subsistencia, como la preparación de alimentos, qué tanto uso responsable le estoy dando al agua, porque ahí empieza una relación entre la disponibilidad de manejar el recurso hídrico con las emisiones. Luego, prácticas que están relacionadas con fumar, algo muy cotidiano en la sociedad. ¿Qué tanto está consumiendo cigarrillo? ¿Qué tanto está emitiendo? Porque no solamente hablamos de dióxido de carbono, también hablamos de metano, hablamos de óxidos nitrosos, entre otros componentes que hacen parte de la contaminación en la atmósfera. El manejo que se utiliza de las prácticas agrícolas en territorio. ¿Cómo estoy yo manejando los insumos? ¿Cómo estoy relacionándome con el suelo? La capacidad de resiliencia, de recuperación que tiene el suelo frente a un proceso de agricultura. ¿Cómo me acerco yo a las entidades como la CAR para mirar con la parte técnica cómo valorar el estado del suelo, la capacidad de reforestación o de recuperación de la capa vegetal? Y sin duda el sector transporte, como lo mencionaba Rubén, es determinante en este rol. Cómo yo con mi vehículo le estoy ayudando a reducir la huella de carbono diariamente, si lo estoy sincronizando como se debe, o si yo estoy como propietario del vehículo esperando a que llegue la fecha de la revisión tecnomecánica para ajustar la sincronización. No, eso es una responsabilidad durante todo el año. Hablando de esa certificación, ¿se puede ser carbono cero sin certificación? Sí, sí, como se puede ser responsable sin tener una acreditación por el INCONTEC. El tema es que todas las normas técnicas, si bien no todas las empresas tienen la capacidad económica para certificarse, sí las pueden implementar. Okay. Rápidamente, Edgar, usted que tiene pues la mirada de ecólogo, pero también de comunicador, ¿cómo transmitir estos temas para que el grueso de la sociedad se sume a adoptarse como cero o mejor como carbono neutro? Precisamente, permitiendo conocer el impacto que estamos viviendo. En noticias diariamente estamos reportando todos los indicadores, los desastres naturales que hay. Y un buen modelo empieza por decir, estamos así, necesitamos estos cambios y las transformaciones se necesitan hacer de esta manera. 9 de la mañana, 57 minutos, llega la CAR en 60 segundos. La CAR en 60 segundos. El ICONTEC otorga a la CAR Cundinamarca certificación en carbono neutro. La política de cero papel, el uso de vehículos híbridos, el ahorro de energía, el manejo adecuado de residuos y la compra de bonos de carbono hacen parte de las medidas adoptadas por la entidad para la neutralización de emisiones de gases efecto invernadero. CAR conmemora 62 años de trabajo por la protección ambiental en Cundinamarca y Boyacá. Con proyectos claves como Lluvia para la Vida y la recuperación del río Bogotá y la laguna de Fúquene, la corporación reafirma su compromiso en la consolidación de un territorio ambientalmente sostenible. CAR exhorta a campesinos y agricultores a reforzar medidas de protección de cultivos por bajas temperaturas en el altiplano cundiboyacense y la zona rural de Bogotá. La entidad recomendó a productores mantenerse alerta e implementar acciones que prevengan posibles incendios y el daño a cultivos por heladas. La CAR concertó asuntos ambientales del nuevo POT para Fusagasugá. Tras el aval por parte de la corporación, el documento será presentado ante el Consejo Territorial de Planeación para ser luego evaluado por el Consejo Municipal. De esta manera estamos llegando al final de A Tono con la CAR. Muchísimas gracias a Rubén, muchísimas gracias a Edgar por compartir estos conocimientos, por darnos luces y una guía de cómo podemos todos contribuir a la carbono neutralidad. Recuerden que la cita es el próximo jueves a las 9 de la mañana aquí en los 99.5 de la FM en El Dorado Radio. Muy buen día.
Conoce noticias ambientales de Cundinamarca, historias de vida, tips para cuidar la naturaleza y mucho más del territorio CAR. Todos los jueves a las 9 de la mañana por El Dorado Radio en los 99.5 FM y eldoradoradio.co.